doctora Laura Sommer, que es directora ejecutiva y periodista de Chequeado, precisamente. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Roberto Novoa desde FM REC, en Mar de Ajó, la saluda. Hola, muy buenos días, Roberto, y buenos días para los oyentes. Bueno, imagino que ustedes habrán sentido lo mismo que sintió toda la población, ¿no? ¿De dónde salieron esos datos? Y si son veraces, si efectivamente el presidente nos dio datos ciertos, porque es muy difícil en la Argentina contrastar esto y ver si nos están hablando con la verdad. Bueno, el martes, como vos mencionabas, fue la cuarta vez en la que el equipo, como mencionaste, nos dedicamos a verificar y contrastar los dichos con los hechos y los datos. Nos reunimos con expertos, con voluntarios y con periodistas de distintos medios de la ciudad de Buenos Aires a chequear en vivo el discurso del presidente. Sí. Habíamos chequeado 3 discursos de apertura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ahora este primero de Macri en el Congreso, en apertura de sesiones. Lo primero que nos pasó es que, a diferencia del discurso del 10 de diciembre en el que Macri asumió, donde casi no hubo datos, esta vuelta hubo casi 100 afirmaciones contrastables. Nosotros entre el martes y hoy ya llevamos chequeadas unas 20 y seguiremos en los próximos días chequeando. Respecto a lo que decía, si son verdaderos o falsos, hasta el momento no identificamos falsos, lo que no significa que no vayamos a encontrar con los chequeos que estamos haciendo en los próximos días. Ajá. Una característica más o menos común de todo el discurso de Macri fue que fue bastante preciso respecto de las fuentes que utilizaba en cada caso. Vos mencionabas hace un rato, habló de pobreza. Bueno, cuando habló de pobreza y dijo que el 29% de los argentinos está en situación de pobreza y el 100% en situación de indigencia, dijo, estoy usando, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En otro momento que habló de que la Argentina es el tercer país proveedor mundial de cocaína, mencionó que estaba utilizando un informe de la Oficina de Drogas y Narcotráfico de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué quiere decir que abriera la fuente o que mencionara la fuente? Que en cierto sentido también relativizaba el dato, le permitía tanto al equipo de chequeado como al ciudadano que lo escuchaba saber que eso que estaba diciendo no necesariamente fuera algo que le constara, ¿sí? Que ni le consta al presidente ni necesariamente nos consta a ninguno de nosotros. Correcto. ¿No? Y la primera, digamos, mirada es, hubo varias frases que sorprenden, por ejemplo, la referida a que somos uno de los países con mayor inflación del mundo, que tenemos en la última década un promedio de 20% de inflación y acumulada de aproximadamente el 700%, que uno dice, uy, ese número tan grande, ¿será verdad o no? Bueno, en principio, según los datos que consultamos y que en la nota de chequeado cualquiera de los oyentes puede también consultar, es efectivamente verdadero. Otra de los números por ahí que llaman la atención por lo grandes o por su magnitud es el que refirió sobre el aumento del empleo público, que dice él, entre 2003 y 2015 creció un 64% el empleo público. Sí. Y eso efectivamente también es verdadero según los datos, no solo los que da el gobierno, sino también los que relevaron 2 organizaciones, una es IPEC y otra es Fiel, y según también lo que informa un informe de la CTA, así que le dimos otro verdadero. Y bueno, y después hay algunos que en cambio son engañosos, como por ejemplo cuando dice que alrededor de 1.200.000 personas están desempleadas. El dato es cierto, pero lo que oculta al decir eso es que ese dato es el más bajo de los últimos 12 años. Ah, mirá qué interesante la acotación que haces, Laura. O sea que tenemos la menor cantidad de desocupados en los últimos 12 años. Exacto. Y bueno, dicho como en general pasa con cualquier líder, cada uno elige el dato que más le conviene o que mejor le va a lo que quiere sostener o argumentar. Entonces, el chequeo vinculado a desempleo lo calificamos como engañoso, porque aunque el dato coincide parcialmente con los datos oficiales, es el más bajo de los últimos 12 y eso es algo que el presidente omitió. Correcto. Así que es una verdad a medias. Exacto. Y bueno, hay otro engañoso también vinculado a que el consumo de drogas creció exponencialmente, porque bueno, al menos los informes que se manejan
tanto la misma oficina de drogas que utiliza Macri para decir que somos el tercer país exportador de cocaína, como información del Cedronar, muestra que hubo un gran crecimiento de 2004 a 2008, pero de 2008 en adelante pareciera que hay una tendencia más o menos sostenida. Ajá. No un crecimiento exponencial como menciona el presidente. Me interesa sobre todo, Laura, cuando él habló de déficit, que tiene que ver con el mal manejo del recurso público, dijo que era el 7% del PBI y el mayor de la historia argentina. ¿Esto es cierto? Sí. Bueno, eso también lo calificamos como engañoso, porque lo que hay que tener en cuenta es que el déficit fiscal puede medirse de varias maneras, ¿sí? Pero la manera más completa de medirlo, y es la que figura en el manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público, que es la norma vigente hoy sobre cómo hay que medir el déficit, es la que considera ingresos y gastos totales que tiene el Estado, ¿sí? Lo que los economistas llaman el resultado, o el superávit o déficit financiero. Tal cual. En ese sentido, el déficit financiero de 2015 fue de alrededor de 4% del PBI. Ajá. ¿Sí? Y se trata, junto con el de 2014, que fue 4,3, uno de los años de más déficit de los últimos 25 años. ¿Sí? Seguido por un pico que hubo en la crisis de 2001, que era de 3,99. O sea que es engañoso para nosotros porque ¿es cierto que es de los mayores de la historia? Sí, es cierto. ¿Es 7%? No, si uno toma la forma de medir el déficit, que nuestra norma vigente dice es la correcta. Si uno toma, como el ministro Pratgay indica, que agrega otras cosas dentro del déficit, por ejemplo, los préstamos que el sector público se da de un sector al otro, en ese caso sí te da el 7,1. Bien, ¿sí? Para resumir, estamos hablando con la doctora Laura Sommer, que es directora ejecutiva y periodista de Chequeado, que la verdad que es feliz que suceda esto en la Argentina porque estamos muy acostumbrados los argentinos a que nos mientan y alguien tiene que diferenciar entre una cosa y la otra, entre el relato y la realidad. Yo les contaba siempre lo de los griegos cuando iban al ágora, ahí se hablaba de datos concretos de realidad, después iban al teatro y disfrutaban con la ficción. Es esto de que tenemos las menores reservas del PBI de la historia argentina y las menores reservas de los países vecinos y limítrofes. ¿Es cierto esto? Habló del 6% del PBI que tenemos como reserva, 25.000 millones de dólares. Sí, eso es en principio según los datos, bueno, en principio no, según los datos que consignamos en la nota y que abrimos, Argentina tiene uno de los menores porcentajes de reservas del PBI de toda América Latina. Y en estos 25.000 millones de dólares, ¿está la moneda china, los yuanes o no? Porque hay periodistas que dijeron, bueno, sí, hay 25.000 millones de dólares, pero en realidad 10.000 son yuanes, que no se pueden considerar como reserva. O sea que bajaría este número a 15.000. No quiero contestarte es precisamente ese punto porque no estoy segura. Lo que nuestro chequeo indica es que tenemos uno de los menores porcentajes de reservas, porque para encontrar el 6% del producto al que Macri alude hay que compararse con el 25% de Brasil o el 17% de Chile. Y según datos del Latin Focus Consensus Forecast que publican para 2015, la relación en dólares del PBI te da efectivamente lo que Macri señala. Por último, Laura, para finalizar, el presidente en campaña dijo que nos iba a decir la verdad. Lo propio hizo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. ¿Nos está hablando con la verdad? Usted, en términos generales, está bien que le falta analizar parte de los datos, pero ¿está adoptando esta conducta? Bueno, nosotros, en general, eso era una pregunta que siempre nos hacían, es la cuarta vez que hacemos un chequeo en vivo de un discurso de apertura del Congreso y siempre al fin de la jornada o de la semana del discurso nos preguntaban, bueno, ¿y hay mayoría de verdaderos o hay mayoría de falsos?
De los 95 afirmaciones que hizo contrastable con datos, nosotros quedamos unas 20. En esas 20 no hay ninguna que sea falsa. Ah, bueno. ¿Sí? Lo cual no es poco. Pero tampoco es cierto que todas son necesariamente verdaderas. Está bien. ¿Sí? Como repasamos hace un ratito, hay algunas donde las calificamos como engañosas porque el dato es así, pero hay algo que no nos está contando del contexto o de la historia de la evolución de ese fenómeno. Y hay también algunas afirmaciones del presidente que calificamos como insostenibles, la vinculada a la cantidad de radicalización que tiene la Argentina en su frontera y la vinculada a la cantidad de homicidios que tenemos por año, porque no hay datos para decir si eso es o no es como nos está planteando el presidente. Tal cual. Vale la pena en eso recordarle a los oyentes que pese a que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos, la Argentina no tiene publicadas estadísticas criminales desde el año 2008, pese a que hay una ley que ordena publicarlas anualmente, antes al Ministerio de Justicia, ahora al Ministerio de Seguridad. Muy bien. Así que, bueno, ojalá, como vos decís, el presidente dijo, voy a hablarles con la verdad y voy a publicar todas las estadísticas área por área. Seguramente en el chequeo del año que viene podremos decir si eso fue verdad o no. Laura, yo te agradezco enormemente este contacto en la mañana de la radio. Para nosotros es un insumo fundamental desde el punto de vista periodístico para no caer en el relato, en la ficción, en el a mí me parece, porque la verdad que se corren serios riesgos con el a mí me parece. Esto de poder chequear de que ustedes... ¿El grupo está constituido por cuántos periodistas, Laura? Nosotros somos en total 10 personas, pero no todos se dedican a la redacción. En la redacción somos 5. Ajá. Después tenemos un coordinador del programa de educación, que básicamente lo que hace es enseñar método de verificación del discurso y lectura crítica de discursos y de medios en estudiantes secundarios y en periodistas que están empezando sus carreras. Después hay una persona que se encarga, nosotros somos una organización sin fines de lucro y buscamos que nuestro financiamiento sea lo más diversificado que podemos para garantizar nuestra autonomía. Así que hay una persona que se dedica exclusivamente a nuestra búsqueda de fondos. Ajá. Y después hay un programador que trabaja con nosotros en un laboratorio de innovación que lanzamos el año pasado, tratando de que cada vez más los datos no sean algo aburrido o algo que aleje al ciudadano y diga, no, eso no me interesa, eso no me afecta, sino que logremos presentarlos de una manera que circulen más y tengan más impacto, digamos. Nosotros decimos que Chequeado trabaja para subir el costo de la mentira, que si alguien va a mentir, no de lo mismo, digamos. Está muy buena la frase, subir el costo de la mentira, está muy buena. Exacto. Y además permitir la construcción de una ciudadanía que pueda opinar en virtud a datos fidedignos y no a la mí me parece, ¿no? Sí, la verdad que muy... y además te hice la pregunta porque parece un grupo muy pequeño de personas que están controlando un gobierno que es enorme. A veces cuando uno habla con los funcionarios... Igual es interesante por ahí para quienes no conocen Chequeado y que obviamente, si me permitís, los invito a seguirnos en las redes sociales como Chequeado en Facebook o en Twitter o en nuestra página web, que muchas veces somos un equipo chico, pero hay cientos y miles de personas que nosotros ya estamos trabajando hace 5 años, que cuando escuchan a veces o una conferencia de prensa o leen algo que les hace ruido, nos advierten sobre eso. Entonces, muchas veces el trabajo es un trabajo colectivo que nos excede mucho. Hola, se me fue el diablo, la perdí. Ay, lo que tenemos que chequear